Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Fides? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todas las tardes, donde hablamos sobre derechos humanos y sobre justicia. Desde ayer hemos agarrado el tema de los incendios porque es una temática que nos preocupa profundamente, sobre todo por aquello que está sucediendo en el departamento de Tarija, donde los incendios no dan tregua. Según los reportes oficiales del gobierno, existen más de 1.700 focos de calor en todo el país, están repartidos en 7 departamentos. El 86% de esos focos de calor, sin embargo, están en Santa Cruz luego se ubica Tarija. Pese a eso, el drama es mayor en el departamento de Tarija por las características de la topografía, porque hay comunidades en medio de esos incendios, en fin. Tarija va a estar por cumplir una semana con incendios que han golpeado con dureza a las comunidades de diversos municipios. Estamos hablando de municipios que están ubicados en las provincias Méndez y Cercado, que son los más afectados. Eso vamos a hablar en la primera parte de nuestro programa, y en la segunda parte vamos a tratar este proyecto de ley que pretende promover la esterilización de mujeres en situación de calle, que ha recibido un fuerte rechazo de organizaciones que trabajan con los derechos de las mujeres. Sin embargo, empezamos con el tema de los incendios y está aquí con nosotros en el estudio la senadora Marcela Guerrero, que ella es senadora por el departamento de Tarija. Bienvenida, buenas tardes, senadora. Muy buenas tardes, agradecida con la entrevista, un saludo cordial a todo nuestro querido país. Bueno, con el dolor en el alma, ¿no? Lo que estamos viendo los tarijeños, me solidarizo también con el departamento de Santa Cruz, Cochabamba, una situación bien compleja por los incendios forestales que se están ocasionando. Hoy respiramos humo, respiramos o vivimos en medio de las cenizas. Es una situación bien compleja y bueno, me alegra mucho venir a hablar sobre un proyecto de ley que le ponga alto a los incendios forestales. Sí, nos ha llamado la atención su proyecto de ley por la drasticidad de la propuesta y además se da un contexto en el que el presidente Rodrigo Paz ha señalado que estos incendios podrían ser provocados, que no serían unos incendios que se producen en el marco de los chaqueos naturales que suelen suceder en esta época. Bueno, digo mal naturales porque todo chaqueo es provocado, pero debería ser controlado. Esa sería como la diferencia, ¿no? Entonces, senadora, cuéntenos, ¿cuál es el tenor de su proyecto? ¿A qué obedece? Bueno, mira, desde que soy niña en Tarija no sabíamos vivir la magnitud de estos incendios, estos focos que se han ocasionado en comunidades campesinas, en la propia ciudad de Tarija. Nos llama poderosamente la atención porque hace 4 años atrás, todos los años, en la época desde el mes de junio, julio y agosto, mira que todavía ni siquiera me lleva agosto, sí, teníamos vientos huracanados, evidentemente el cambio climático azota cada vez más, pero parece que ya se está volviendo normal y este año ya duele porque otra vez se está quemando la cordillera de Sama, miles de hectáreas afectadas, animales, familias que han perdido su vivienda privada. Ante esto, ¿quién se hace cargo de esos daños? O sea, eso, reconstruir todos estos hechos, cómo reparamos el daño integral al medio ambiente, no se hace de la noche a la mañana, lleva tiempo, años. Y hemos analizado las leyes incendiarias. Lamentablemente esto fracasó en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su momento parece que fue, wow, lo que ocurrió en Santa Cruz, dio los móviles para que se apruebe en la Cámara de Senadores en la anterior gestión. Está en la Cámara de Diputados. No sabemos por qué la comisión no avanza, porque creo que ya han pasado los debidos tiempos. Y ante esa situación, que se tenían que abrogar un paquete de leyes, no prosperó. A raíz de eso presentamos este proyecto de ley de la protección del patrimonio natural y la prevención y establecer las sanciones de los incendios forestales. Es decir, lo que nosotros pretendemos es incorporar al Código Penal nuevos tipos penales, y estos delitos penales son contra el patrimonio natural y los ecosistemas, porque ahorita si tú analizas el Código Penal, tipifica el incendio de 3 a 8 años, las penas son sumamente bajas, pero además habla de proteger la colectividad, pero no así nuestro ecosistema, no así nuestra recarga hídrica, no así la vida de cientos de animales que han perdido además su hábitat. Ante esta situación,
tiene que ser algo duro, yo siento así, porque ya duele ver arder Tarija, duele ver arder al país, y hemos tipificado entre la privación de libertad de 10 a 30 años. Cuando se produzca la muerte de una persona más, cuando afecte el ecosistema, las áreas protegidas, nuestra recarga hídrica, cuando provoque evacuaciones de poblaciones, porque es lo que está ocurriendo en Tarija, han tenido que abandonar sus hogares ante los riesgos de que puedan ser alcanzados por el incendio, cuando se afecte la infraestructura pública, se pueda dar hasta una sanción de 30 años de cárcel. Ahorita, si yo le tiro un fósforo, yo creo que no va a pasar nada. Lo máximo que me van a dar va a ser las sanciones pecuniarias, porque ahorita es, creo que legal quemar. Agarrar un fósforo que no me cuesta más de 5 bolivianos, una cajetilla de fósforos. Entonces, creo que lo que está ocurriendo en Tarija y en el resto del país, el daño económico, poner en riesgo la vida no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza, debe estar tipificado en el Código Penal. Pero además de eso, lo que nosotros proponemos, porque es increíble, hemos tenido 4 incendios en Tarija, de esta casi de esta magnitud, pero hasta ahorita pregúntame si hay algún preso. Eso, tal vez el punto no sea cuántos años se puede enviar a la cárcel a una persona, sino la impunidad. No ha considerado ese detalle porque tomando en cuenta que ya existe un proyecto de ley en el que se tipifica el tema del incendio, se sanciona, si bien no con una drasticidad como la que usted propone, por lo menos con 8 años de cárcel, ¿por qué no hay gente presa por incendiar bosques? Tal vez el problema es la impunidad y no tanto el tipo penal. No, también se está planteando como uno de los principios dentro de este proyecto el bien jurídico, que es proteger la naturaleza, el ecosistema y por supuesto el bien colectivo mayor, quienes vivimos en un determinado territorio, es el tema de la impunidad. Pero también creo que es importante crear la institucionalidad. El Ministerio Público ahora está actuando de oficio. Sin embargo, no tenemos fiscales especializados en el área ambiental. Por eso, dentro del proyecto de ley, nosotros proponemos la creación de estas fiscalías especializadas, donde cuente con un equipo determinado y, por supuesto, pueda llegar con los culpables y que esto no quede impune, ¿no? A esto también, bueno, le sumamos otro tipo de políticas públicas. Por ejemplo, nosotros en las comunidades campesinas, yo vengo de una comunidad campesina, hablamos de justicia comunitaria y en nuestras normas y procedimientos propios también queremos definir este tema porque consideramos de que para nadie es agradable ver cómo se quema, que todo es carbón, todo es una humadera y a veces es fácilmente, yo a veces eso escucho, la población dice los campesinos son los culpables. Pero en realidad los móviles pueden ser muchas razones. Lo último que ha ocurrido en Tarija, o sea, personas con enfermedad mental, con una moto yendo a quemar. ¿Cuándo ha sucedido eso? Eso ha sucedido hace 3 días atrás. Lo mismo están reportando en las comunidades campesinas, porque hay respuestas que nosotros no nos explicamos. ¿Cómo entiendes esto que a las 2 de la mañana inicia un incendio? Claro, y eso es lo que se señala, que se inician incendios en donde no hay un chaqueo a la vista, digamos, donde no sería como un área productiva o donde se espera que se habilite terreno para la producción. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención y debe haber una investigación. Lamentablemente no tenemos estas instancias de manera que puedan tener la especialidad, pero sobre todo los recursos humanos, las personas, los peritos. Y para mí, muchos me dirán, es radical tu propuesta. No, porque tiene que de verdad generarte temor. Hablamos de conciencia ambiental, hablamos de medidas preventivas, pero no ha funcionado. O sea, hoy se ha replicado la historia de 4 años atrás y continuamos todos los años con el mismo cantar, sino que cada año se agrava este desastre ambiental, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a tomar contacto, permítame, senadora, claro. Estamos en contacto con el vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, vicegobernador. Le saluda Mary Vaca de Sin Concesiones, Radio Fides.
Mary, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, vicegobernador, quisiéramos que nos dé un panorama. ¿Cuál es la situación? ¿Los incendios siguen incontrolables o ya ha habido un avance en controlar el fuego? ¿Cuál es la situación en este momento en Tarija? Sí, mira, el último diagnóstico tenemos dos zonas afectadas con varios puntos de calor. Una, la más compleja, la que tiene mayores acceso a personas, vivienda, animales. Es una zona donde está La Victoria, el Rincón de la Victoria, Erquis, Coimata. Esa hora tiene gran problema porque los focos de calor son bastante importantes. El clima no está colaborando, hay grandes ráfagas de viento. Y bueno, hay una segunda zona que está por la parte de cercado, que está en más controlable, ¿no? Cuando hablamos de controlable es de hecho la medida de lo posible porque hay procesos de enfriamiento, pero con la velocidad de los vientos y el calor, esto se está avivando, se enfría, entonces es un proceso que estaba así en las últimas horas, pero el foco más importante es el que está cerca de las fuentes de agua y en las viviendas, que es La Victoria, ¿no es cierto? Lamentable, gobernador, tomando en cuenta justamente lo que acaba de mencionar, que están los focos, las fuentes de agua. Algunas ya han sido afectadas por este incendio. ¿Cuántas casas han sido también afectadas? ¿Hay familias que han tenido que ser evacuadas? ¿Cuál es la situación humana del lugar? La situación humana todavía está en cierto control. Hay un desalojo, por supuesto, por calidad de aire y demás. Hay casas afectadas, no varias, hay dos o tres en la parte de San Lorenzo principalmente, en un principio, ahora en La Victoria no tantas, pero sí hay pérdida biológica, por supuesto, de la biodiversidad en gran cantidad. Estamos cuidando las fuentes de agua. Hay mucha gente que quiere ir a ayudar y la verdad que a veces también es un problema cuidar a la gente que está tratando de ayudar porque no tiene la capacidad, no tiene las herramientas, los instrumentos, la orientación para hacerlo. Entonces, también a veces la solidaridad se convierte en un problema. Ha habido una persona que ha caído 50 metros, que ha tenido que ser trasladada al Hospital San Juan de Dios. Entonces, hay varios aspectos que hacen a que esto sea principalmente con un despliegue de logística eh, que realmente hace difícil el control, ¿no es cierto? Aquí hay varias instituciones que están movilizadas, estamos hablando de policía, Fuerzas Armadas, gobernaciones, UGRs municipales. Entonces, realmente se vuelve complicada la coordinación cuando hay un poco de desorden desde la población también, ¿no? Ahí están las autoridades justamente para ordenar eso. ¿Cómo está yendo la coordinación con el gobierno central? Sabemos que ayer han enviado un par de helicópteros, pero con estos vientos, ¿la acción de los helicópteros es efectiva o realmente no está ayudando mucho? Sí, justamente ayer en el COE departamental, la coordinación en general está bastante bien, porque desde el día uno todos los niveles de gobierno se han puesto al servicio de cooperar. El primer municipio, el más afectado, es el de San Lorenzo, el de Méndez, donde ellos se declararon en desastre el día sábado a la noche. Después el municipio de Cercado se declaró una emergencia el día de ayer y con eso el gobierno departamental asume la emergencia hoy, pero es simplemente para por un tema de proceso administrativo de canalizar recursos de emergencia. Lo que no significa que no se haya estado coordinando en todas las instancias. El gobierno nacional trajo estos dos helicópteros con unos Bambivacs que permiten hacer el traslado de agua. Sin embargo, eso trabajó esta mañana, pero con las fuertes ráfagas de viento esta tarde se cortó hace un par de horas. Sí. Entonces, no termina siendo suficiente, por supuesto, ¿no es cierto? Hay veces que hablamos de controlar el fuego, pero el fuego no se controla. Estamos tratando de cuidar la vida, cuidar los hogares, cuidar los animales. Ese es el principal objetivo ahora. Entonces el trabajo básicamente se está haciendo por tierra para tratar de evitar que el fuego se acerque a las viviendas y a las fuentes de agua. ¿Esa es la idea?
Sí, en general casi todo el trabajo está haciendo por tierra. Los helicópteros han actuado. Esta mañana se hizo un sobrevuelo donde identificamos que la zona de Sella Cercado tenía unos focos de calor que se estaban incrementando y estaba despejado como para el trabajo de los helicópteros. Entonces ellos trabajaron en ese lugar porque estaba también la presa Rumitancha. Había que identificar los puntos de recarga hídrica también para el helicóptero, ¿no? Entonces hay lugares donde hay una cuestión táctica y estratégica donde se dispone o no de que entren los helicópteros. Ahora la visibilidad en la zona de La Victoria es prácticamente nula, entonces eso no hace posible que pueda entrar un helicóptero en este momento. Bueno, y la última pregunta, vicegobernador, que usted decía que el tema de la declaratoria de emergencia es por fines administrativos. Cuéntenos, ¿qué va a movilizar esa declaratoria de emergencia? ¿Hay recursos disponibles suficientes para poder atender la emergencia? Suponemos que esto va a simplificar los procesos. ¿Cómo se hace en estos casos? No, de hecho que nunca hay recursos suficientes. Nosotros tenemos una situación financiera y administrativa que, como vos lo venimos comunicando hace varios meses, es realmente lamentable, con una dependencia cerca del 85% de nuestros recursos de IDH, la verdad con muchísimas deudas. Lo único que nos permite a nosotros es poder mover algunas partidas administrativamente para tenerlas a disponibilidad, lo que no significa que lo vamos a hacer, pero sí nos permite administrativamente hacerlo. Entonces, el incendio puede terminarse hoy o de aquí a 5 días, eso es lo que no lo sabemos. Entonces, necesitamos tener recursos disponibles para poder ser un poco más eficientes en los procesos de coordinación, en administrar la logística. Es simplemente para eso, porque la gobernación está trabajando desde el día 1, ¿no? Entiendo. Vicegobernador, una pregunta más antes de despedirme. Suponemos que están muy ocupados con tanto trabajo allá. ¿Hay indicios de que estos incendios hubieran sido provocados de manera maliciosa, en fin, para provocar algún daño a la población o hacer un daño político? Lamentablemente sí, hay indicios. Estamos coordinando, por supuesto, con Fiscalía, con la Policía Nacional, con Inteligencia. Ellos nos dirán a ciencia cierta cuál es al final el origen de los incendios, pero lamentablemente al ser diferentes focos de calor en diferentes lugares, en tiempos donde no estaban las condiciones para el incendio, sí hay una hipótesis de eso. Agradezco muchísimo, vicegobernador, por la información y este contacto con Radio Fides. Buenas tardes. No, muy buenas tardes, un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para continuar con este diálogo con la senadora Marcela Guerrero. Rueda el balón, rojo, amarillo y verde en el corazón. La hinchada canta, no para de saltar. Esta energía nadie la puede frenar. Cada paso al frente es un sueño, una voz. Todos unidos buscando el gol. La pasión nos llama, hoy vamos a ganar. Todo un país se levanta a celebrar. ¡Vamos, vamos! Grita el gol. Bolivia abajo el sol. Con 1xBet.tv la victoria nos espera. Nuestra pasión levanta la bandera. Oh, fútbol, orgullo y un solo motor. Desde la grada se siente el clamor. Jugamos con alma, jugamos con honor. Cada jugada es un paso a la gloria. Juntos escribimos una nueva historia. Cada paso al frente es un sueño y una voz. Todos unidos buscando el gol. La pasión nos llama, hoy vamos a ganar. Todo un país se levanta a celebrar. Vamos, vamos, grita el gol. Bolivia baila bajo el sol. Con 1xBet.tv la victoria nos espera.
Estamos de regreso en Sin Concesiones hablando sobre la situación de los incendios en Tarija y en toda Bolivia. Por eso está con nosotros la senadora Marcela Guerrero hablando sobre este proyecto de ley que ella ha presentado hoy día para incrementar las penas para aquellos que provoquen incendios en el país. Por eso quiero preguntarle, senadora, ¿qué va a pasar con la gente que prende el fuego para chaqueo y luego esto se expande sin querer? O, por ejemplo, cuando hay encendido de fuego por accidente, hablábamos hace un rato en el corte sobre que alguien sale a botar la basura, qué sé yo, y la quema y de pronto se vuelve un incendio. En esos casos, ¿acaso es justo que vayan a la cárcel por tantos años? Es que tienes que determinar si es doloso o culposo, ¿no? Y ahí, por eso hablamos de 10 a 30 años. Pero al final sigue habiendo un daño, ¿no?, al ecosistema, sigues afectando. Tal vez no hay una mala intencionalidad, pero tienes que sentar un duro precedente. Pero hay casos extremos, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, de este señor de la moto, que todos los tarijeños nos gustaría pillarlo, el de la moto. Y hay imágenes y todo, ¿no?, de él. Y lo andamos buscando por todo lado, pero el tema es que, o sea, eso para mí es una enfermedad mental, no sé si de verdad es lo que dicen en las redes, un apiro humano, no sé. Yo creo que eso, por ejemplo, estas personas, estos criminales ambientales, deben cumplir una condena de 30 años y debe sentar un duro precedente, porque esto no es una travesura. Si hay por detrás un tema político, como decía el vicegobernador, una hipótesis que se está manejando, igual adentro, ¿cómo pues? O sea, por un tema político, vamos a estar dañando todo un ecosistema, a una población, a un territorio. Por eso yo quiero ser muy radical. Muchos me decían, Marcela, pero no pasa por un tema de una ley. Yo creo que sí pasa por un tema de una ley. Ahora, es probable que también sea difícil su tratamiento, tomando en cuenta que ni las leyes incendiarias han logrado ser derogadas en la Asamblea Legislativa, lo que significa que hay algunos intereses, en fin, temas que no permiten que avancen estas leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto eso, el tema del consenso en torno a su proyecto? Mira, estaba averiguando justamente eso porque, o sea, me genera hasta curiosidad y además me da rabia que no avance estos proyectos de ley. Porque además, si bien eliminas y luego ¿qué? También dejas un vacío legal, ¿no? Para mí llena este vacío legal el de incorporar este delito como una tipificación en el Código Penal. Y hay una verdad muy cierta, pero que a veces no sale a la luz, que hay intereses también que dan esos móviles para que algunos parlamentarios no aprueben. Entonces, yo creo de que con lo que estamos volviendo a vivir, yo creo que va a haber una presión social sobre este tema. No, y apenas estamos empezando, senadora, y todo el mundo dice que, bueno, todo el mundo, me refiero a los especialistas, líderes de opinión, en fin, de que este año va a ser especialmente durísimo porque vamos a estar viviendo el fenómeno del niño. Hablan de un super niño, además, porque las consecuencias podrían ser desastrosas. Los incrementos de temperatura van a ser mucho más que han sido en otras ocasiones cuando hemos tenido el fenómeno del niño. ¿No cree que ese tema debería ser abordado también por las instancias estatales, Asamblea Legislativa, gobierno, pensar en un plan que pueda hacer frente a esta situación desastrosa que aparentemente se viene? Yo creo que es necesario hacer estas medidas de prevención, pero reconducirlas, porque yo siento que ahorita hemos fracasado, porque si todos los años se replica y estamos viviendo esta misma situación, algo estamos fallando, y creo que es importante en el marco de un elemento tan principal que has dicho, la planificación. Si nosotros habríamos definido ciertas estrategias que hoy por hoy, porque ¿cuál es el desafío como parlamentaria yo con las autoridades en Tarija, el gobierno nacional? Es que no haya pues este tipo de hechos, por más fenómenos del cambio climático que se nos puedan venir. En esta gestión y las posteriores debemos ser preparados, y creo que hay hasta sistemas tecnológicos que hoy por hoy nos permiten y nos ayudan a que podamos hacerlo. ¿Qué nos está faltando? Recursos económicos, es la verdad lo que decía el vicegobernador. Inclusive en este proyecto de ley también planteamos la modificación de la Ley Nacional 602, que ve el tema de los recursos económicos sobre el tema de la atención, de la prevención y gestión de riesgos. Mira cómo es la burocracia, y mira cómo deberíamos ya haber cambiado esta ley nacional. Tienes que declarar
primero, desastre municipal, tienen que haber 2 municipios que afecten para que la gobernación declare desastre a nivel departamental, luego posteriormente tienen que haber 2 gobernaciones afectadas para ya que sea nacional. Y se asignen recursos económicos. O sea, hasta eso ya hemos terminado de quemar una gran parte de Tarija. Entonces, están mal las normativas, las leyes, y planteamos nosotros que se debe consolidar un fondo nacional para la atención, la prevención, pero que inclusive le demos dignidad a quienes van a dar el frente a estos focos de incendio o cualquier contingencia, desastre que ocurra, porque lo cierto es que si algo tenemos nosotros como baluarte son nuestros bomberos voluntarios que van con lo que pueden. Sí, de hecho ayer han estado aquí en el programa y lo que hemos hecho es poner para contribuir en algo el código QR para que pueda la gente colaborar con ellos, porque evidentemente no tienen nada, o sea, tienen básicamente lo que la gente les apoya, eso sería, ¿no? Exactamente, mira, se tiene que dar maña desde para sofocar los incendios, sus herramientas, hasta destruyendo sus pantalones vaqueros, así se está sofocando el incendio allá en Tarija. Entonces, duele mucho, yo creo que es necesario que existan recursos, inmediatamente disponerlos, porque eso puede evitar a que podamos hacer también una atención inmediata, por supuesto apostando primeramente la prevención, pero vuelvo a decir, tenemos que cambiar la estrategia, porque si la idea es de que todos los años también hayan incendios para que movilicemos, gastemos recursos del Estado, pero que siga, ¿no?, todo el tiempo, yo creo que nos tiene que ayudar a repensar como autoridades nacionales y evitar este tipo de situaciones, y nos tenemos que meter a la mente que quemar es malo, que esto ocasiona daño, que va en contra de la vida, que puede generar muertes. Entonces, esta situación me duele mucho como tarijeña, como arde Tarija. Y este proyecto de ley nacional, yo creo que si lo planteo es por un fuerte respaldo social que nosotros lo estamos viendo en Tarija, porque a veces para entender la situación de la radicalidad de este proyecto de ley, hay que saber respirar humo y hay que vivir en cenizas. Claro, sí, evidentemente la situación es muy dolorosa, la gente está indignada y en ese contexto lo primero que la gente pide es todos a la cárcel, todos los que tengan algo que ver con este incendio a la cárcel. Senadora, le agradezco muchísimo por haber venido esta tarde a la radio. La agradecida soy yo, simplemente, bueno, quiero decir, reflexionemos sobre estos temas, es bien duro lo que vive Tarija. Un saludo de fortaleza a todos quienes hoy, a nuestras instituciones, a nuestros bomberos voluntarios están afrontando estos hechos allá. Hemos pedido mediante un instrumento legislativo, una minuta de comunicación, ayuda internacional, porque, o sea, primero pensábamos que teníamos controlado, pero sin embargo los fuertes vientos huracanados se han masificado al nivel de llegar a nuestras fuentes de agua. Entonces, pedirle al canciller de manera pública, haga sus buenas gestiones, ayudemos a sofocar este incendio, no solo en Tarija, sino en el resto del país. Claro que sí. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con el otro tema que vamos a tratar en esta tarde. Arareta wasa are umape potae chape oyapota bae oñave oimema. Jesse, amondo mache marabuco por un boyape. Hawai pewa un boye cheviñe. Y cabilla echeme mumich. Che ay cuave ay uru amevaera. Hoy cuatia maño no ireta cheve. Uru hoy pota o guabaireta. Mas jeta hoy pota baireta. De poquilla y machesi hayay. Juama. Y cabillando que no hay por internet. Añave oñemo y cabi mañete tengue. Harembaete moncañi, che puere mayembo che puarupi. Oconaico, internet y cabigüe bae, hoy me ma fibra óptica rupi o. Areñandero rupiete y ma oñemoita. Cui cabilla baetita mayembo abai. Añave, internet rupi, yande poreta. Ya jemboe, ya para buki, ya cámara buki. Y Kavirupi Yaikobaena. Campaña de gastritis. Si presenta reflujo, boca amarga en ayunas, ardor en la boca del estómago, hinchazón, dolor abdominal, puede ser que tenga gastritis. Cuida tu vida.
En Siempre Salud presentamos la campaña de gastritis por el mes de julio. Incluye consulta médica, exámenes de laboratorios clínicos, ecografía y nutrición. Contáctese al 789-31-889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Regreso en Sin Concesiones y ahora vamos a analizar esta idea, proyecto de ley planteada por el diputado Néstor Rodríguez en sentido de que debería promoverse la esterilización de las mujeres en situación de calle. La idea solamente ha provocado un amplio rechazo entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres porque aseguran estas organizaciones que la pobreza, que es la situación en la que se encuentran estas mujeres, no elimina los otros derechos, entre ellos el derecho a reproducirse. Bueno, vamos a dar la bienvenida en primera instancia a Néstor Rodríguez, el diputado proyectista. Buenas tardes, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Fides. Sí, diputado, ¿me escucha? ¿Está por ahí? Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado. Le saluda Mary Vaca de Radio Fides. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y aquí presto para escuchar su pregunta, ¿no? Diputado, quisiera saber si después de la ola de rechazo que hubo a su proyecto lo va a mantener o ha decidido retirarlo. Buenas tardes. La verdad, ola de rechazo puede ser que hubiera habido, pero fue de sectores de la Defensoría y de Derechos Humanos. De la sociedad civil en su conjunto hay una ola de apoyo rotundo que han hecho en muchas consultas, incluso medios grandes, y la sociedad civil ha aprobado en esto. Entonces, es difícil que yo retire mi proyecto respondiendo a su pregunta porque la sociedad civil en su conjunto lo ha tomado de buena manera y cree que es un buen proyecto para implementarlo. Entonces, le doy la razón. Hay colectivos, hay activistas, incluyendo las defensorías del pueblo y de derechos humanos, que son los que han alzado la voz. Entonces, no lo voy a retirar, esto sigue adelante. Lo que voy a hacer es socializarlo, reinsertar algunos artículos o quitar posiblemente parte que sea malentendida, pero retirarlo del proyecto no, porque incluso la propia delegada de Derechos Humanos aquí en Santa Cruz me felicitó por el proyecto, pero con la observación de ese numeral, que es un numeral, ni siquiera es un artículo. Entonces, eso me da la fuerza. La sociedad civil en general, instituciones, fundaciones que trabajan con gente en situación de calle también me ha dado su apoyo. Entonces no hay motivo para retirarlo, ¿no? ¿Y no ha pensado que, así como plantea un proyecto de ley para esterilizar mujeres, pueda ampliar ese proyecto de ley para esterilizar varones a través de la vasectomía? A solicitud de mucha gente de la sociedad civil, también instituciones, y incluyendo a colegas parlamentarias mujeres, nos han dicho que implementemos para que sea un trato igualitario y que no tenemos ningún problema en implementarlo porque lo que se quiere que esto sea consensuado al final entre la sociedad civil, instituciones y nosotros, los proyectistas y parlamentarios también que ya se pronunciaron, llegar a un acuerdo porque el proyecto en general es de reinserción y es de mucha ayuda a esta ciudadanía desprotegida. Entonces, yo creo que a un 90% de la sociedad civil lo apoya.
¿Vamos a mejorar? Sí, lo vamos a mejorar. Si hay que implementar lo que usted me dice, lo vamos a implementar. Así vamos a ir trabajándolo, construyéndolo, porque cuando esté en comisión vamos a pedir socialización con todas las autoridades. Y ahí les voy a pedir que si el defensor del pueblo y a los defensores de derechos humanos le voy a consultar de frente que si ellos no son humanos, estos niños que nacen para la trata y tráfico, para la venta de órganos, para la explotación laboral, y las niñas mujercitas para la explotación sexual, les quiero preguntar si es que ellos no son humanos y si nosotros como autoridades no estamos en un deber moral, más que legal posiblemente, de velar por ellos. Porque lamentablemente los legalistas y los activistas siempre salen a oponerse. Diputado, ¿no cree que se debería resolver la situación de pobreza en la que viven estas personas en vez de restringirles un derecho? El situación para que la gente caiga en droga no es de clase social, no es de pobre, no es de rico. Cae el que le llegó la desgracia, cae. Entonces yo creo que está mal dicho que es para las personas pobres o para las mujeres pobres. No, aquí esto es para el que esté en esta situación. No estamos diciendo que la mujer pobre sea la esterilizada y la rica no. Si una rica está en estas condiciones y en esta situación, tenemos la obligación nosotros de velar también por ello en igualdad de condiciones, con los mismos derechos de la pobre o la rica. Entonces yo creo que hay un mal planteamiento, o no lo han leído posiblemente el proyecto en su totalidad, y es por eso lo que se van directo ahí al punto, a confundir a la sociedad. Usted sabe que las activistas y los TikTokers hoy en día lo único que hacen es problema. Dígame si algún TikToker está dando alguna solución a algo. Ninguno. No sabría decirle, diputado, porque no vamos a juzgar a los colegas o a las personas que se expresan a través de redes sociales. Sin embargo, quiero continuar con esta entrevista con dos preguntas más. La primera de esas es que organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la esterilización forzada en contra de las mujeres es violencia contra las mujeres, trato cruel, inhumano o degradante, una grave violación de los derechos humanos. Y estamos hablando de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que defienden los derechos de las personas en general. ¿No ha considerado ese contexto, diputado? El debate está hecho, lo he considerado todo, pero los organismos internacionales que vengan y nos ayuden a dar solución en lugar de criticar. Lamentablemente, antes de que existan estos organismos internacionales, nuestra sociedad era diferente. Nosotros nos criamos diferente. Entonces yo creo que los organismos internacionales confunden de rol. ¿Será que les gusta a los organismos internacionales la trata y tráfico? Ahí la situación que están los niños viviendo recién de 3, 4 meses nacidos, ya están con la clefa directo, inhalando. ¿Será que los organismos internacionales no ven esto o solo ven lo que a ellos les conviene o lo que genera recursos para sustentarse ellos mismos? Yo creo que aquí el tema es de fondo y como dijo Bukele en algún momento, los organismos internacionales y derechos humanos a veces están solo para perjudicar y para mal educar una sociedad. Yo creo que no se trata de eso. El proyecto de ley, antes que eso, es totalmente reinserción. Le estamos haciendo una historia clínica a cada persona en situación de calle, cosa que hasta el momento nadie se ha preocupado. ¿Cuántas personas existen en situación de calle en Bolivia, diputado? Sabemos que es un censo mal hecho, el último que hubo, pero hay 18,000 personas. Ajá, de las cuales el 80% son hombres y el 20% mujeres. Por eso llamó la atención de que su proyecto solo esté orientado hacia las mujeres. Y aquí va mi otra pregunta, diputado. Las organizaciones que han criticado su proyecto señalan que esto es eugenesia. ¿Qué significa eso? Que parte de la idea de que solo pueden reproducirse las personas que tienen algunas características y que por tanto los pobres no podrían reproducirse. Eso es la calificación que le han dado a su proyecto. ¿Qué opina sobre eso? ¿Sería un proyecto que incurre en eugenesia? Lo que pasa, a ver,
yo le voy a hablar como somos, a mi término sencillo, yo soy de una provincia de Valle Grande. ¿Sabe qué se le puede decir a la gente que piensa así? Ya le dije que no es contra las mujeres pobres, es contra la persona que cayó en esa desgracia por una u otra razón, empezó a consumir droga y está en un estado inconsciente, porque la norma dice ahí, el numeral 4, en base a evaluación médica, psicológica, psiquiátrica, física y bastante clase de prevención sexual, habiendo agotado todas esas instancias, se pasará el informe a un juez para que sea el juez el que, en base al informe, lo declare interdicto, declarando que esa persona es un peligro para sí mismo, ojo, y para toda la sociedad que está en su entorno. No es que de aquí se va y lo sacamos y ya lo esterilizamos, no. Diputado. Hay un procedimiento antes. Diputado, le agradezco muchísimo por haber expuesto su proyecto de ley y seguramente el debate va a continuar porque evidentemente hay una vulneración de derechos según los organismos internacionales. Le agradezco por haber estado esta tarde con Radio Fides. Muchas gracias a usted y los organismos internacionales. Ojalá nos ayuden a solucionar las cosas y no a complicar la vida y a que nuestra gente quede tirada en las calles. Muchísimas gracias y les agradezco. Y estaré presto también en algún momento a escuchar a estos organismos y a toda la sociedad civil en conjunto, pero de que esto no va a quedar la gente en los canales viviendo, los niños de aquí en adelante, vamos a hacer un esfuerzo. Si me tengo que dedicar solo a eso y a que nuestras autoridades cumplan su rol constitucional como manda la Constitución de darle techo, educación, comida, no voy a descansar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Queremos saludar también en esta tarde a Nibia Coca. Ella es de Mujeres de Fuego de Cochabamba. Bienvenida, Nibia, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina sobre este proyecto, Nibia? ¿Lo ha escuchado al diputado proyectista? Nos encontramos muy aterradas, ¿no? Porque nosotros pensábamos que teníamos un Estado que tendría que cumplir las leyes y las normas de nuestro país, ¿no? Que es el hacer cumplir los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y sociedad civil, ¿no? Pero lastimosamente las mujeres en situación de violencia no solamente peleamos contra un Estado que genera un incumplimiento de deberes, sino que lastimosamente tenemos que estar aterradas las declaraciones de diputados que por supuesto están totalmente alejadas de la realidad. Se habla mucho a nombre de la sociedad civil. Nosotros somos sociedad civil organizada, que hemos decidido organizarnos a falta de cumplimiento de un Estado, ¿no? Yo quisiera que pueda existir comisiones que puedan dedicarse incluso a hacer seguimiento al cumplimiento de las leyes y las normas, si realmente existe el cumplimiento, que ese es el gran vacío. El alejamiento de la justicia de las mujeres para que podamos obtener justicias, las condiciones precarias económicas que nos encontramos en estos momentos, que de una u otra manera afectan, y por supuesto nunca jamás de los jamases se puede pues comparar bajo ninguna circunstancia esta grave vulneración de los derechos que se pretende hacer, que ya se había intentado el año 1962 aproximadamente, ¿no? Con un programa gringo que estaba en las mismas condiciones de tratar de esterilizar a mujeres indígenas, pero ahora se trata de repetir esto con la premura de que por las condiciones de las mujeres en situación de calle, ¿no? Pero no se va al fondo de la raíz, no se explica, no hay un estudio donde se dice del por qué todas esas personas están ahí. ¿Cuántos institutos de ¿por qué están en la calle? Exacto, esa es la gran pregunta, la pregunta de fondo, Nibia. Si me permite, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Campaña de gastritis. Si presenta reflujo, boca amarga en ayunas, ardor en la boca del estómago, hinchazón, dolor abdominal, puede ser que tenga gastritis. Cuida tu vida.
En Siempre Salud presentamos la campaña de gastritis por el mes de julio. Incluye consulta médica, exámenes de laboratorios clínicos, ecografía y nutrición. Contáctese al 789-31-889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Estamos de regreso en Sin Concesiones hablando sobre este proyecto de un diputado que busca la esterilización de mujeres en situación de calle, situación que ha provocado un rechazo de las organizaciones que trabajan con los derechos de las mujeres. Y tengo que contarles además que diversas organizaciones han emitido un pronunciamiento titulado La dignidad no se esteriliza, rechazo a la propuesta eugenésica contra mujeres y personas en situación de calle de Néstor Rodríguez Céspedes, diputado nacional. ¿Y qué es lo que dice este pronunciamiento? En primera instancia señala que el proyecto es una vulneración a la Constitución y a los derechos humanos, porque la Constitución Política del Estado reconoce que todas las personas son iguales en dignidad y derechos y prohíbe cualquier forma de discriminación basada, entre otros motivos, en la condición económica y social, porque claro, en este caso estamos hablando de personas pobres, personas en situación de calle. Luego también este comunicado señala que persiste una lógica eugenésica y carácter de lesa humanidad. La lógica que subyace a la propuesta es abiertamente eugenésica porque es una ideología y práctica que busca, entre comillas, mejorar la sociedad, controlando quién puede tener hijas e hijos y quién no, mediante selección o eliminación de ciertos grupos considerados inferiores o indeseables. Y finalmente este pronunciamiento señala que esta propuesta de ley tiene un impacto específico sobre los derechos de las mujeres. La esterilización forzada de mujeres en situación de calle vulnera de manera directa su derecho a decidir sobre su vida reproductiva, su derecho a la integridad personal y su derecho a vivir libres de violencia. Llama la atención la propuesta legislativa que haga especial énfasis en las mujeres. Y justamente eso le acabamos de preguntar al diputado proyectista. Vuelvo con Nivia Coca para preguntarle sobre esto que ella acababa de decir. Hay que mirar la pregunta de fondo. ¿Y cuál es esa pregunta de fondo, Nivia? Del por qué las mujeres están en situación de calle. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuáles son los problemas estructurales en todo este tema, en toda esta situación? Las mismas leyes lo dicen, ahí está, no hay necesidad incluso de crear más leyes, que ni siquiera va a existir presupuesto, ¿no? El saber por qué no se cumplen las leyes y las normas que están vigentes en el país. Y todo eso se trata de todas las maneras posibles de hacer creer y seguir haciendo creer a la sociedad que este tipo de problemas solamente tienen que ser cargados por la espalda de las mujeres. ¿Por qué no el diputado pregunta o averigua cuántas instituciones públicas para tratar este tema hay en el país actualmente? ¿No? ¿Cuántas situaciones, cuántas mujeres en situación de calle están en esta situación? ¿No? Es muy machista, muy sesgada la propuesta que se tiene y por supuesto con nosotros como sociedad civil organizada no nos estamos organizando para tomar las acciones correspondientes legales posibles, porque no vamos a dejar que durante toda esta lucha, que además nos sentimos sin Estado, porque nos sentimos solas peleando contra este monstruo que es el machismo, la violencia, vengan a tratar de imponernos la esterilización. Las mujeres tienen todo el derecho y creo que cualquier persona tiene el derecho de poder decidir sobre el tema de su cuerpo. Y claro, él dice, hay un problema en las ciudades, hay un problema, y él parte del contexto de Santa Cruz, porque claramente él está inspirado en lo que sucede en las calles de Santa Cruz, y dice, están en los canales, dice, se refiere a los canales que son avenidas básicamente, donde están las personas en situación de calle. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esas personas en situación de calle? Obviamente él se le ocurrió, lo primero es esterilizarlos para que no se reproduzcan, ¿no es cierto? Sin pensar que se podían estar violando otros derechos mucho más importantes de estas personas. Entonces la pregunta, Nivia, es ¿qué debería hacer el Estado con estas personas en situación de calle? ¿Cuál debería ser la respuesta? Uno, primero que dejar de deslindar las responsabilidades que tiene. El Estado tiene una responsabilidad y nosotros estamos exigiendo que el Estado cumpla con la responsabilidad que tiene, que es el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normas y por supuesto todos los derechos.
pero también al incumplimiento de deberes de las instituciones llamadas por ley públicas, que deberían de hacer un seguimiento respecto a este tema. Si existen niños también en este tema de situación, hacer un relevamiento y planes adecuados bajo la realidad de cada ciudad donde nos encontramos, ¿no? Que tiene que venir acompañado, por supuesto, con el tema de reinserción, de centros de rehabilitación gratuitos o que sean parte del Estado, que a la fecha no existe. Todos los que tenemos son públicos, son privados, que además son alejados de la realidad de la situación económica que nos encontramos. Y que también al final de cuentas es el resultado de muchas personas que están en la calle, que no saben cuál es el contexto del por qué ellos se encuentran en la calle. Muchos de ellos incluso se han escapado de hogares y demás que han tratado de reinsertar, pero no se dan la tarea de averiguar del por qué. ¿Cuál es la situación también en estos centros que están de rehabilitación, de reinserción? Que existe un incumplimiento, son lugares ófricos, abandonados, que nadie quiere estar ahí. Y tiene que hacerse el Estado responsable de esa situación, ¿no? Y poder generar un mayor acercamiento hacia la justicia, porque decían que el juez va a determinar si una mujer va a ser esterilizada, ¿no? Con lo bien que anda la justicia en nuestro país. Realmente nos aterra muchísimo más esa situación, pero sobre todo el alejado de la realidad que se encuentra el diputado Néstor, ¿no? Que sería bueno que se ponga a trabajar y pueda acercarse más a la sociedad y preguntar realmente cuáles son el problema estructural de fondo que debería de empezar a plantearse, ¿no? Y trabajar en eso también. Claro, y su propuesta, en su lógica, es que las mujeres que están en situación de calle pueden estar reproduciéndose también producto de la violencia, ¿no es cierto? Que puede ser verdad, ¿no? Puede ser que estén estas mujeres expuestas a situaciones de violencia, pero su propuesta es resolver el problema con más violencia, con violencia del Estado hacia las mujeres, ¿verdad? Sí, pero sigue siendo esa propuesta superficial porque no está yendo al fondo del problema. No puede simplemente tocar el tema superficialmente, ¿no? Como que se plantea de manera muy libre, muy ligereza este tema de situaciones. Incluso en una mujer en situación de violencia, nosotras reconocemos ese error, ¿no? Y tenemos que entender ese tema y poder sanar. No es que alejas solamente al violento, sino que tienes que entender el por qué sufres violencia. Si no se hace ese reconocimiento, si no se trabaja en ese tema, la siguiente persona que se va a acercar tal vez va a ser hasta más violenta. Y las respuestas no pueden ser superficiales, tienen que ser estructurales, tienen que ser de fondo y acorde a la realidad, ¿no? Volvemos a recalcar en ese tema y por favor, el que no se permita que se vulneren los derechos como se está pretendiendo hacer y que de una vez se empiece a trabajar de lo que de verdad deberían hacer nuestros diputados, no estar generando leyes que van a vulnerar mucho más y nos van a poner en una situación más con mayor incertidumbre. No quiero imaginarme qué pasaría con mujeres que van a ser obligadas a esterilizar, la marca que les va a dejar a ellas, el daño que puede ocasionar. ¿Quién les va a devolver todo eso a las mujeres cuando sean afectadas en esa situación? Queremos evitar este tema y poder pedir, por favor, que se trabaje mucho mejor y, por supuesto, nosotros como colectivo estamos trabajando en eso y volvemos a decir que estamos tomando las acciones correspondientes y si es necesario el poder demandar a las personas que están o al diputado que está tratando de promover una ley así, nosotros nos reservamos el derecho de poder iniciar las acciones legales correspondientes. Acciones legales entonces para el diputado que está proponiendo la esterilización forzosa de mujeres porque vulnera derechos fundamentales. Nivia, le agradezco muchísimo por haber estado esta tarde con nosotros en Sin Concesiones. A ustedes las gracias por la invitación. Amigas, amigos del programa, les agradecemos por habernos seguido. Hoy hemos repasado lo que está pasando con los incendios, en particular con el departamento de Tarija, aunque la situación también ha empezado a ponerse gravísima en el departamento de Santa Cruz. Vamos a empezar a poner la mirada también en ese departamento y en todo el país que ya está sufriendo los embates de los incendios. Hoy, según los datos oficiales, hay más de 1.700 focos de calor en las últimas 24 horas y 7 de los 9 departamentos de Bolivia
están afectados por el fuego. Y en la última parte hemos tratado este polémico proyecto de ley de un diputado que pretende esterilizar mujeres en situación de calle. Y por supuesto hemos tenido aquí la visión desde el enfoque de los derechos, porque esa es la característica de este programa, que promueve los derechos humanos. Les agradecemos por haber estado esta tarde con nosotros. Nos encontramos mañana. Chao, chao.